Hoy, por supuesto, vamos a empezar hablando de la reforma pensional que ayer fue finalmente sancionada por el presidente de la República. Vamos a tener, por supuesto, para valorar aquí sobre la mesa lo que dijo hace algunos minutos aquí el presidente de Colpensiones. Y también entra en esta discusión todas esas demandas que ya anunció la oposición y que incluso van a ser presentadas hoy mismo contra la reforma pensional. ¿Será que sobrevive? Y arranquemos por ahí. ¿Será que sobrevive la reforma pensional a todas estas demandas que se vienen y que dicen tuvo todos los vicios de trámite en ese último debate en el Congreso de la República, Julio? Pues ahora el presidente de Colpensiones decía algo que no es cierto, que es que la Corte Constitucional únicamente va a revisar el trámite, digamos, formal, que los procedimientos en el Congreso hayan sido cumplidos, ¿no? La Corte Constitucional va a revisar de forma, procedimentalmente, pero también de fondo, si el contenido, los artículos, cada uno de los artículos de la reforma constitucional se ajustan pues a la Constitución del 91. Entonces hay un doble análisis formal y de fondo. Yo creo que aquí, claro, son importantes todos, la forma y el fondo, pero quisiera referirme al fondo del asunto. Aquí finalmente lo que está en juego es la seguridad inversionista del país, las garantías a los inversionistas del país y los derechos de propiedad. Porque aquí cuando se habla de seguridad inversionista pensamos pues en miles de millones de dólares de los que invierten en petróleo o en carbón. No solamente es eso. A los ciudadanos que en el 93, en la ley 100, les dijeron, ustedes van a aportar una cuenta individual y esa plata va a ser suya, les están cambiando de un día para otro, el Estado, el Congreso, el gobierno a través de una ley, les está cambiando las reglas de juego. La ley 100 les decía, esta plata es de ustedes, y ahora les dicen de un momento a otro, no, para el 90% de ustedes ya no va a haber tal cosa, no va a haber cuentas individuales, no va a haber ahorro. Creo que esa es, me parece a mí, la discusión de fondo más importante, si la ley de la reforma pensional se ajusta a la propiedad privada que está, o respeta el derecho de propiedad privada que está garantizado en la Constitución, y ahí va a ser clave. Y lo otro es sobre la sostenibilidad fiscal. Pues la reforma, hay muchas dudas sobre la sostenibilidad fiscal, que también es un asunto de fondo. Marisa, hay una precisión que quiero hacerle, Julio, es decir, la reforma va a depender de la demanda, es decir, si no se demandan los artículos por el fondo, porque viene la constitucionalidad, de oficio la Corte Constitucional no puede hacer el balance. Entonces va a depender del contenido de la demanda. Si quienes van a demandar... va a haber múltiples demandas, y la Corte puede revisar el fondo y la forma. Sí, pero de oficio no lo puede hacer, solo si se le demandan tal cual artículo. Ahora, el problema de lo formal es que no hubo el debate en Cámara, y en Cámara decidió acogerse el texto aprobado en el Senado. Digamos, esa es la discusión. Yo lo he dicho desde un principio, yo creo que ese es un vicio subsanable. Y la decisión de la Corte... Devolviéndola a la plenaria. Yo creo que la decisión de la Corte puede ser, pero también la puede tumbar, porque nunca se sabe, puede ser devolver el texto al Senado, a la Cámara, perdón, para que se debata y se subsane ese vicio. Ahora, la Corte lo puede tumbar, la puede tumbar claramente, y si la tumba es un duro golpe para el gobierno. Escuchando al doctor Dusan, yo creo que hay 4 cosas que debería de aquí en adelante el gobierno. Vienen unos decretos de reglamentación porque hay unos vacíos jurídicos ahí complicados. Yo creo que viene un tema importante de pedagogía, ese tema de la transición. Sí, si bien aquí él lo explicó, si me puedo pasar de un régimen a otro, 750, la pensión anticipada, yo creo que se necesita un ejercicio de pedagogía por parte del gobierno. Sigue estando las dudas sobre el fortalecimiento institucional de Colpensiones, es decir, no basta con que el presidente lo diga, yo creo que eso es importante, pero sería importante que mostrara al país las cifras, el fortalecimiento institucional, la compra de sistemas, todo esto para que haya tranquilidad sobre eso. Es decir, la Corte se tomará unos 8 o 10 meses en fallar, mientras eso el gobierno tiene la posibilidad de reglamentar, de clarificar, porque evidentemente hay muchas inquietudes alrededor de la reforma. Bueno, yo creo que no es sorpresivo que este sea uno de los últimos cartuchos que utilice la oposición. Siempre la demanda a las reformas, la demanda a algún que otro artículo, es normal y casi siempre ha pasado, y la oposición casi que lo había anunciado desde antes, ¿no? Esto iba clarísimo, estamos en contra y vamos a hacer todo para tumbar y está en todo su derecho. Vamos, ¿no? pues es También. normal, es lo que acabo de decir, es algo que se hace y que la oposición en todos los gobiernos lo ha hecho, ¿no? Ha demandado artículos o ha demandado, y antes de empezar, antes del debate, la discusión, ya tenían claro que iban por ahí. Ahora, esto tiene algo muy interesante, y es que sienta un poco el tono del debate de esta nueva legislatura que va a avanzar, porque la oposición de facto ha empezado
que se va a oponer a todo el paquete social de reformas que fueron las propuestas con las que se hizo elegir Gustavo Petro. Entonces, la herramienta básica que tiene, la primera herramienta que tiene para pararlas son estas demandas. La otra herramienta, pero que no necesariamente, y además que no la utiliza el Centro Democrático, lo ha intentado pero no funciona, es la movilización social. Entonces yo veo muy difícil que salga el país a marchar en contra de la reforma para que se caiga, entonces quedan solamente estas herramientas legales. Ahora, también creo que vale la pena mencionar algo que dijo ayer el presidente Gustavo Petro en la sanción de la ley, y es, bueno, ¿cómo hacemos para construir unas reformas en conjunto y para que la oposición también haga parte de este ejercicio y no que sea oponernos simplemente a cada reforma y a cada cosa que vamos a proponer, sino cómo construimos una agenda común y llegamos a unos consensos en estas reformas? Ahora la pregunta es si eso es posible o si nos vamos a esperar en los próximos meses a demanda tras demanda de las reformas que en caso tal se aprueben. Quiero retomar de ahí de lo que acaba de decir Juana para hacer una pregunta, enlazándola con una declaración de ayer del presidente, pero quizá desviándonos también algo del debate de la reforma pensional, y es que ayer el presidente de la República decía que un congresista codicioso tuvo engavetada la reforma, pero ese es el lenguaje y ese relato que está manteniendo el presidente de la República con el Congreso y por el otro lado el ministro del Interior hablando de un acuerdo nacional. ¿Cómo va a ser ese ambiente y cómo va a ser ese trabajo del ministro del Interior si por un lado el presidente de la República sigue atacando al Congreso, dice que los congresistas de extrema derecha, sigue estableciendo un discurso de lucha de clases y por el otro lado el ministro del Interior está diciendo vamos a un acuerdo nacional? Sí, yo creo que claramente hemos ido aprendiendo que hay dos tipos de agendas y dos tipos de retórica. La del gobierno, y generalmente es la de los ministros, eso lo veíamos también con Velasco, y la del presidente de la República. Y muchas veces no coinciden y muchas veces incluso afecta, muchas veces, porque como tú bien lo dices, es decir, listo, vamos a hacer acuerdo nacional, pero por el otro lado el presidente, digamos, maltrata a los congresistas. Yo creo que es un tema que se tiene que ajustar, porque si no las cosas no van a funcionar. Es decir, entonces tenemos como una doble agenda de discusión, la del gobierno, que se supone es más técnica, buscando los acuerdos, y la del presidente muy disruptiva. Jorge, pero no solamente a sus propios congresistas, a sus exministros también, porque ayer en ese mismo discurso, en esa misma, creo que fue en esa misma frase, le echó pullas a la ministra saliente de Educación, Aurora Vergara, ¿no? Como decía, teníamos una infiltrada en el gobierno que no dejaba avanzar la educación y las reformas sociales educativas que queremos ¿Pero en eso el era para país. ella o para Alejandro Gaviria? Eso creo que también iba para Aurora Vergara, porque le echó la culpa de que la reforma se callara y que los acuerdos a los que habían llegado con el Centro Democrático habían ido muy lejos, sin permiso de él y sí con luz verde de la ministra. Entonces, esto siempre estamos en un gobierno disonante, ¿no? Por un lado, los ministros hacen un trabajo, llegan a acuerdos, y por el otro lado, el presidente los desautoriza. Entonces, ahora vamos a ver cómo va a funcionar, por ejemplo, con el nuevo ministro de Educación, que no sabe educación, pero es cercano al presidente. Yo creo que lo que pasa es que el presidente entiende muy bien cómo funciona el Congreso y acierta, porque es verdad, a la mayoría de congresistas no les importan los insultos, no les importan los agravios. Eso es lo que de verdad, y el lenguaje que entienden es el lenguaje de la burocracia, el lenguaje de la mermelada. ¿Qué importa si el presidente con exabruptos, contratos, puestos? Ese es el lenguaje que entienden. Si les dicen que son unos bellacos, si el presidente los insulta, eso es realmente irrelevante para lo que son unas personas que esperan transacciones comerciales a cambio de sus votos. Bueno, en Noticias RCN queremos estar más cerca de todos ustedes y conocer sus opiniones, y por eso queremos que participen en la pregunta del día. Deben escanear el código QR y responder. Los resultados los vamos a dar a conocer en nuestra última emisión. La pregunta de hoy es sobre la reforma pensional. Luego de la sanción presidencial de la reforma, ¿usted considera que el nuevo sistema es mejor que el anterior? ¿Sí o no? 7:19, y nuestro siguiente tema aquí en la mesa ancha es los resultados que entregó en las últimas horas el DANE sobre la pobreza monetaria en nuestro país. La cifra positiva, hay que decirlo porque en todo caso pues es un avance, es que 1.6 millones de personas salieron de ese rango de la pobreza extrema. Expliquémosle un poco a nuestros televidentes lo bueno y lo malo de estas cifras que presentó el DANE. Pues lo bueno es que yo creo que es una tendencia, es decir, ese es uno de los temas que uno debería ser un acuerdo de políticas de Estado. O sea, no importa qué gobierno llegue, de qué signo ideológico, las acciones de política social que se adopten, transferencias monetarias, programas sociales, programas complementarios, deberían mantenerse porque lo que se busca es una tendencia. La lucha contra la pobreza
no la resuelve un gobierno, no la resuelve en 4, en 8, en 12 años. Eso hay que seguir luchando. Entonces, cuando uno mira las cifras, si bien en el 2020 y 2021 hubo un corte en las cifras, hay una cierta tendencia a la reducción de la pobreza tanto en ciudades como en centros poblados, en zonas rurales. En este gobierno se intensificó mucho más en zonas rurales y en centros poblados, pero yo llamaría la atención sobre eso, que ya hay una tendencia y todos los gobiernos deberían aportar para que eso fuera una política de Estado y ni siquiera se discutiera el objetivo, aunque podrían discutirse en un momento determinado el cambio de instrumentos o de acciones o la intensidad. Pues yo celebro que, digamos, una parte de la sociedad colombiana que nunca había valorado la reducción de la pobreza monetaria ahora, porque hay un gobierno de izquierda, la comience a valorar. Es que a principios de este siglo, 2002, el dato del DANE era la mitad de los colombianos vivían por debajo de la línea de la pobreza. Hoy estamos en 33%. Por supuesto, quisiéramos que eso fuera 0%, pero en estos 24 años de lo que va de este siglo, poco menos de eso, pues se ha reducido en torno a un 18% la pobreza en Colombia, y eso es un gran logro, que comparto lo que dice Jorge, hay que celebrarlo independientemente del sector donde uno esté, y es el resultado, y aquí hay que ser claros, hay que entender por qué ocurre esto, porque si no entendemos por qué ocurre, pues no podemos replicar hacia el futuro las ideas o las políticas o los procesos que han permitido esto. Aquí tiene que ver mucho el crecimiento económico. Sin crecimiento económico, sin generación de empleo, las cifras de 2023 no hubieran sido buenas. Y hay que hacer énfasis en que el crecimiento económico es clave para seguir sacando a personas de la pobreza. Sí. Solamente subsidios, que son herramientas válidas en casos y en sectores, no son suficientes. Sí. Esto es importante porque esto contribuye y afecta positivamente de manera directa el bienestar de la población colombiana. Entonces, cuando lo vemos en cosas básicas, es que, y lo vimos y lo vivimos durante la pandemia, que fue el momento en el que se estancó este crecimiento acumulado de varios años, y lo vimos sobre todo con el acceso a la alimentación. Entonces, esto quiero decir que los colombianos que habían perdido el acceso a la alimentación básica están recuperando, lo que estamos volviendo a comer 2, 3 veces al día, cuando en un momento se había llegado cierta población durante la pandemia a solamente una comida al día. Entonces, es una muy buena noticia y es muy importante dar este tipo de ejemplos para que la población y los televidentes entiendan el impacto que tiene esto tan importante en las vidas. La baja total nacional es importante, pero también de cabeceras, y sobre todo el papel de la ruralidad, que ha estado tan abandonada históricamente en nuestro país, y el crecimiento del PIB agrícola, que ha sido de verdad la sorpresa positiva dentro de los datos que sacó el DANE, y bueno, y claro, el empleo, más empleo, más bienestar, y entonces ahí mejor calidad de vida para los y las colombianas.